Y así estamos de regreso ya con nuestra invitada habitual, que es doña Patricia Narváez del programa comunicacional de La Junji, que nos viene a hablar un poco y a enseñar un poco también para que nosotros como padres, cuidadores, hermanos, tíos, etcétera, etcétera, vamos sabiendo un poco más de lo que va sucediendo con nuestros hijos en la época preescolar y también darnos algunos tips de cómo ir ayudándoles y aprendiendo con ellos también esto de ir en estos primeros pasos de la vida. ¿Cómo está, Patricia? Muy buenos Bienvenida. días, ¿cómo está? Aquí con muchas ganas de seguir porque en realidad las conversaciones anteriores de los programas anteriores han sido muy interesantes en lo personal y también para la gente que nos está escuchando que me lo ha hecho saber en las calles. Así que vamos por muy buen camino. Esperemos poder más adelante gestionar tal vez un poquito más de tiempo porque a veces se nos hace corto el tiempo para poder hablar de los temas completos. Hoy, ¿qué nos traes para hablar en esta cápsula de La Junji? Hoy día vamos a hablar de los temas de crianza, como lo dejamos planteado la semana anterior. ¿Qué son los temas de crianza? Algunos estilos de familia y también algunas tips o temáticas importantes que uno le puede servir como padre para orientarse en esta tarea tan difícil de ser papás. Partimos entonces queriendo saber qué son las pautas de crianza. Bueno, las pautas de crianza viene de la palabra de criar, de educar, de guiar a una persona. Y ahí está el tema de que nosotros venimos con un patrón dado. A pesar de que muchas veces a lo mejor cuando niños dijimos yo nunca voy a actuar como mi mamá, yo nunca voy a hacer lo que me hizo mi papá a mí, después nos damos cuenta si hay una reflexión que estamos imitando ciertas conductas propias, porque no es algo innato, no es algo nuevo el ser padre. Uno trae cosas aprendidas y por eso es tan difícil a veces cortar el mismo tipo del abuso. No me refiero a abuso sexual, sino de poder, porque uno vivió en una familia autoritaria, uno vivió en una familia permisiva, uno vivió en una familia democrática y esas tendencias uno las tiende a repetir. Por eso es importante que los papás, mamá y papá o abuelos o cuidadores que están a cargo de los niños tengan una reflexión sobre cómo yo quiero ser que sea mi familia. No es al azar, no es al sorteo o a medida que van pasando los problemas uno va enfrentando y decide cómo actuar, sino uno ya tiene un patrón determinado y por eso cuesta romper ciertos esquemas y ponerse de acuerdo con la pareja para poder guiar a este niño, porque uno le enseñaron de una manera, a otro le enseñaron de otra manera y juntarse estos dos sistemas es complicado a veces. Entonces ahí hay que unir estos dos sistemas y tener acuerdos, mutuos acuerdos de cómo vamos a criar. Hay personas que fueron criadas, la letra entra con sangre, o sea, a golpes. Y era muy normal que el papá le pegara o la mamá le pegara porque era la forma de corregirlo. Y uno no tenía mayor reflexión sobre eso o no había más reflexión como padre porque yo le pego a mi hijo. Otros fueron criados con el dicho, es tan chiquitito, ¿para qué lo voy a castigar? No sabe nada, es chico, dejémoslo ser. Y uno se crió como pajarito y la vida le fue enseñando a golpes cómo tenía que actuar. Y en cambio otros fueron criados o fuimos criados conversando los temas, teniendo oportunidad de decidir, conversando como familia, teniendo esta comunión, no desde cuando uno ya fue adolescente o preadolescente, sino desde temprana edad hubo conversaciones con la familia y también hubieron medidas y reglas para la familia. Patricia, nosotros nos abocamos más que nada este programa o estas cápsulas de Junji que tan bienvenidas han sido en el programa y en la comuna también, se abocan más que nada a la época preescolar de los niños. Uh-huh. ¿Cómo entablo una conversación con un niño preescolar que primero tiene el tema comunicacional, que todavía no sabe comunicarse al 100% y aunque sepa muchas palabras e hilar muchas frases, tampoco va a entender muchas cosas de las que estamos tratando de decir? ¿Cómo llego a un acuerdo? ¿Cómo converso con un niño que no habla, por ejemplo, que dice 6 palabras, de 2 años? Claro, o simplemente con un bebé. Lo primero, Patricio, que yo tengo que tener claro es que
las cosas que yo quiero comunicarle a mi hijo, que yo quiero transmitirle. Obviamente que yo no voy a transar con mi hijo, oye, mira, ¿sabes qué? Tengo que comprarme un refrigerador o me compro zapatos. Esas cosas yo no las voy a poder decidir con mi hijo porque no tiene la capacidad para hacerlo. Pero al momento de que yo me dirijo a mi hijo, yo tengo que tener en claro la edad que él tiene y la etapa del desarrollo que él vive. Por lo tanto, mi conversación se va a basar en ello. Pero si yo me puedo poner de acuerdo con mi hijo, como hablábamos la semana anterior o en otra semana, qué ropa te vas a poner, dónde vamos a ir, no le voy a preguntar lo que quiere comer o si quiere comer, porque eso es, como mamá, yo tengo que alimentarlo, yo tengo que vestirlo. Pero sí le puedo dar algunas cosas para ir, que él pueda ir decidiendo y también que él sea partícipe de esta familia. ¿Cómo? Por ejemplo, dándole pequeñas tareas para que él se sienta parte de esta familia. Si mi hijo tiene 6 meses, yo no le voy a pedir grandes tareas, no le voy a pedir nada. Pero si tiene 1 año, ayúdame a ordenar los juguetes, jugamos y ordenamos. ¿Me ayudas tú a ordenar? A lo mejor yo voy a ordenar la mayor parte de los juguetes, pero yo le estoy invitando a él. No decir ya, mira, lo dejo sentadito en el coche y yo ordeno las cosas. O por ejemplo, vamos a cocinar. A ver, ¿me ayudas tú a ir a buscar las papas? Echo las papas en un canasto, ya echemos papas. Ya, vamos a la cocina. Yo te voy a sentar acá, yo voy a pelar las papas, yo le puedo pasar, no sé, a lo mejor incluso hasta un cuchillo, de estos cuchillos mantequilleros que no va a hacer daño y tampoco va a ser que va a pelar grandes papas, pero a lo mejor lo voy a hacer partícipe de actividades que yo tengo como familia. Es un niño más grande, estamos ordenando la ropa, dobla los calcetines, busca las parejas. Tú vas a buscar los calcetines, le dejo los calcetines tienen pareja y son todos distintos por lo general. Entonces yo le digo, tú vas a hacer eso, ordena los calcetines. No lo estoy obligando, no le estoy diciendo, oye, tú ordena los calcetines. No, lo estoy invitando, lo estoy siendo partícipe de algunas actividades que se hacen en casa que él las puede hacer. Y mientras él me ayuda podemos conversar. ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Qué hiciste hoy? ¿Te gustó el día de hoy? ¿Qué fueron las cosas más bonitas que te pasaron? A ver, juguemos a adivinar. A ver, veamos los colores. ¿Qué color es este? O a lo mejor figuras, tamaño. Entonces tú te das cuenta que con un niño pequeño, obviamente que las actividades que uno puede realizar en el hogar son bastantes. Pero también mi conversación y mi decisión de querer ser partícipe y que él sea partícipe de la familia que estamos formando. Obviamente que las pautas de crianza, como bien veníamos diciendo, hay 3 tipos de familia. La autoritaria, que hay uno que manda y todos los demás le obedecemos. Por lo no, muchas veces uno cree que el papá, pero a veces la mamá o la abuela o el abuelo que uno vive en la casa. Uno antes vivía muchas familias en una misma casa y era el abuelo el que mandaba. No era ni el papá ni la mamá, el abuelo se hacía lo que el abuelo decía. Y antes era tan así que al papá le daban primero de comer y después comían los niños. O se le daba la presa más grande. Porque o se le sirve el primer plato en la mesa. A la mesa al dueño, al jefe. Al jefe de la casa. Al jefe de la casa. Entonces tú te das cuenta que no es muy alejado la familia autoritaria. Pero ¿qué hace la familia autoritaria? Priva al niño de su autonomía porque no decide nada. Todo está ya decidido. Y también su creatividad. No puede expresar lo que siente ni decir lo que siente porque está malo. Antes uno con la pura mirada entendía lo que el papá le estaba diciendo, cállate. Y de hecho mucha gente decía, en mi casa no volaba ni una mosca, porque nos sentábamos a comer y todos teníamos que estar en silencio, todos callados. Entonces es una familia, se podría decir, autoritaria, donde había una persona que mandaba y todo el resto le seguía. La familia permisiva son las familias que no hay límites ni normas. Todos los días se cambia todo. No hay una rutina para almorzar, no hay una rutina para dormir. Se puede dormir perfectamente hasta las 3 de la tarde, no hay problema. O se pueden acostar todos a las 4 de la mañana, sin que haya una fiesta o motivo especial. Se almuerza a las 5 de la tarde. O sea, todo el esquema familiar está distinto. No hay normas, no hay reglas para nada.
Entonces obviamente que los niños se crean en este ambiente. Yo he conocido muchos testimonios de personas que cuando uno conversa estos temas me dice, yo viví en una familia sin límites, no había límite para nada, y por mi trabajo tuve varias veces que ir a la cárcel, y ahí ellos me decían, yo esperaba que mi mamá me dijera, éntrate, no estés tanto en la calle, pero no había un control donde yo permanecía. ¿Dónde fuiste? Nadie me preguntaba dónde yo fui, qué hice tanto rato afuera en la calle. Entonces es una familia permisiva que deja que el niño desde muy pequeño se mande solo, tome sus propias decisiones por distintos motivos. O sea, puede ser por depresión de la madre o porque no existe una persona de autoridad que viva en casa, pero ahí tú te das cuenta que la libertad que le permiten es tan amplia que no hay un pare de decir hasta aquí nomás yo puedo llegar y hasta ahí trasciendo. Entonces ahí cuando uno escucha los relatos de estas personas, principalmente me escuché tocarlo en la cárcel y con personas drogadictas, me decían, yo nunca tuve a alguien que me dijera, no, eso no se hace. O yo decía, mamá, no quiero ir al colegio, ya no vaya. O me mandaban a buscar porque había hecho la cimarra y no había una mayor reprensión de por qué no fuiste al colegio. Es que no quise, me aburro. Bueno, ya. O que la profesora es la mala, entonces la profesora puro me reta, y al final le dije a mi mamá, sácame al colegio, y mi mamá me sacó. Entonces ahí hay una persona que no cumple su rol de ser autoritaria, no es tener autoridad. Muchas veces nosotros confundimos la palabra autoritaria con autoridad o la persona que guía. Como que nos cuesta un poquito identificar eso. Y también están las familias democráticas, que obviamente que es la familia que es un modelo más práctico y más fácil, donde todo el mundo decide, donde todo el mundo trabaja por un grupo familiar. Hay participación de todos los miembros, no solamente la toma de decisiones, sino también en las labores del hogar, en conversar ciertos temas. Obviamente que yo como un papá, si tengo un chiquitito de 1 año, no le puedo contar mis grandes problemas, ¿sabes? Que hoy día me fue mal en el trabajo, mi jefe. No, pero sí le puedo decir, ¿sabes qué? ¿Cómo te fue, hijo? ¿Cómo estuvo tu día? El mío estuvo un poco agobiante, no fue lo mejor, pero puedo conversar con él. Pero también puedo contarle yo cosas, porque cuando yo converso con mi hijo o mi hija desde muy temprano, después no se rompe este lazo. Hay una comunión tan firme que uno siempre tiene que estar en contacto con sus padres. Me acuerdo que tú contabas la otra vez de tu hija de 23 años que llevaba amigo a la casa y se hacía... muy pocos papás permiten eso, que la gente vaya de su hijo, amigos, amigas, a la casa. No, aquí no entra nadie, esta es mi casa, no me gusta el desorden, no me gustan los cabros. Entonces al final van cerrando tanto sus puertas que ya cuando quieren conversar con su hijo, que quieren instalar una conversación, no existe. Para conversar y contar algo personal tiene que haber grados de confianza. Yo no le ando contando a todo el mundo mis problemas o mi angustia, se lo cuento a las personas que yo estimo. Entonces muchas veces los papás pretenden conversar con su hijo cuando ya tienen 15 años. Han pasado 15 años que nadie ha tomado en cuenta a este niño. No le ha preguntado cómo está, cómo te ha ido, conversar seriamente con ellos. Y al final se pierde. La otra vez me contaba una mamá un relato de su hijo de 12, que ella se enteró por Facebook que su hijo estaba pololeando. Pero al final ya había terminado, había pololeado con otra. Entonces ella le dice, ¿por qué no me lo contaste? No, porque yo pensaba que me iba a retar. Entonces esos son grados de confianza que uno va teniendo y no los va a tener de la noche a la mañana. Estos grados de confianza se van criando desde la cuna. Si mi hijo se siente querido, amado, obviamente que va a tener mayor grado de confianza al momento de contarme un problema o una necesidad. Hoy en la actualidad uno va a los colegios y muchos papás no tienen idea que sus hijos sufren bullying. ¿Por qué su hijo no le cuenta a su papá que está siendo maltratado psicológica o físicamente? ¿Por qué también pasa en el bullying? La persona que comete el bullying es una persona autoritaria,
que ejercen en la casa mucha presión contra él. Entonces él tiene que aplastar al más débil. ¿Y quién lo hace? En el colegio, porque en la casa él es el aplastado. Entonces ahí tú vas viendo que cuando uno trasciende de la familia, se da cuenta que trasciende también en la vida de las personas. El niño que es de una familia muy autoritaria es el niño, siempre se da en el caso que es el niño que realiza bullying, que le pega a los demás, que se ríe de los demás, porque él ha vivido esa situación y es la forma que él tiene de que aprendió la ley de la vida. El más fuerte sobrevive. Él va a replicar en realidad lo que está aprendiendo intrínsecamente en la casa, sin que el papá le esté diciendo esto es lo que tienes que hacer o esto no. Él ve esa situación y para él, como la ha visto desde siempre, es algo normal y es lo correcto. Él todavía no tiene el discernimiento de decir esto está mal. A los 14, a los 13, a los 12, cuando se presta este cuento del bullying en los colegios especialmente, no tiene todavía la capacidad de discernir y él está replicando, creo, lo que para él es una conducta normal y que debe ser. El más grande debe aplastar al más pequeño. Al más pequeño, porque él lo ha vivido en su casa. Y uno a veces le pregunta, ¿y por qué lo hiciste? No, porque este es tonto. ¿Y por qué es tonto? Porque deja que lo haga. Claro. Deja que yo lo moleste, deja que yo le pegue, deja que... Entonces tú vas viendo que estas personas que son... que se ha visto que cometen bullying con los más pequeños o con no más pequeños, con personas más débiles que ellos, son personas que sí viven en su casa mucho autoritarismo. Hay uno que manda, otro que se ha aplastado. Entonces él tiene que sobresalir en el colegio, en alguna parte tiene que sobresalir. Entonces, ¿de qué manera lo hace? Obviamente de una manera negativa, pero es la forma que él ha aprendido. Entonces no hay, como tú dices, una reflexión. Está mal lo que yo estoy haciendo. Él está cumpliendo con lo que la vida le ha enseñado. ¿Y qué le ha enseñado? Un adulto. Es un tema, es otro tema ya, yo creo, para hablarlo tal vez en un programa bastante largo, el tema del bullying y de dónde viene todo este cuento que tan lamentablemente se ha masificado en el último periodo, en los últimos años, más que nada por el cuento de las redes sociales, que ya se han subido videos y por eso se descubrió, se destapó todo esto que existía, yo creo desde siempre. Me imagino que existió, no me imagino. Yo recuerdo el colegio, la básica mía, y yo era de esos pollitos. El que estaba siempre, el primero en la fila porque parecía enano, así que el primero en la fila, era el más pequeño, era el más flaquito, era como el más para adentro, entonces todos me molestaban, todos me tiraban el pelo, todos me quitaban la comida, así que llevaba, me quitaban los dulces, pero para mí también era algo normal, o sea, yo tampoco lo veía como un bullying, yo trataba de defenderme en mi metro cuadrado y lo que hacía era aislarme de todo el mundo para no sufrir esto. Como le digo, es un cuento que vivimos todos y existe desde mucho tiempo, que se está tratando, que se está viendo ahora por la tecnología que hace que todo sea tan masivo y que uno pueda empezar a ver que existe esto, y no solamente en mi comuna, sino que en todo el país y en los países vecinos y en todo el mundo en realidad. Entonces es una conducta muy común y que tiene su cuna en la familia, la mayoría de las veces, no siempre, pero la mayoría de las veces tiene su cuna en la familia, que el niño que hace esto está replicando una conducta de vida que tienen en su casa. En su casa. Y también ahí tú te ves o te das cuenta que, por ejemplo, cuando llaman a los papás no tienen una mayor reflexión, porque de hecho cuando uno va al colegio, yo obviamente que soy mujer, entonces no era mi mensaje, pero mi hermano sí, si alguien te pega, pégale. No quiero que venga acá a decirme que alguien te pegó. Quiero que me digas, yo le pegué a alguien. Entonces también está como uno le enseñó a su hijo a defenderse. Si a mí alguien me pega, yo no puedo andar por la vida golpeando. Yo tengo que acusarlo, decirle a un mayor. Pero muchos papás dan ese mensaje. Yo no quiero que tú me vengas a decir que alguien te pegó. Yo quiero que tú le pegues. Entonces también ahí está... O que al menos lo intentes. O que lo intentes, ¿cierto? Ahí está. Y lo otro que y como tú bien decías, el bullying ha existido siempre. Siempre hubo el guatón, el cuatro ojos, el que le tiraba la almohadilla porque no había tiza en ese tiempo. Claro. Le tiraban los bolsón, la mochila para afuera, el cuaderno para afuera. O sea, siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora tiene nombre y apellido. Pero no y también
por los avances psicológicos que se han hecho, que esas cosas nos van marcando en la vida. Entonces, si yo tomo conciencia que como yo eduque a mi hijo en mis 4 paredes, es verdad, esa es mi casa y yo mando ahí, o yo decido, pero el niño tiene que salir al exterior y manejarse en el mundo exterior y tiene que hacerlo de la mejor manera posible. ¿Y de cuál es la mejor manera posible? Entregando valores, entregando conciencia de sociedad, de que yo tengo derechos, pero también tengo deberes. Y si yo en mi casa vivo en una burbuja, o todo me lo hacen, yo no puedo esperar que en la esquina le pase lo mismo, o al revés. Entonces yo como papá, como mamá, como cuidador, tengo que darme cuenta que yo estoy educando para la vida. Cuando yo tomo conciencia que yo estoy educando para la vida, mi mensaje es distinto. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el niño o niña preescolar se dio cuenta que de alguna u otra forma, porque es el más pequeñito, o porque es el primero, o porque es la niñita, o es el único hombrecito de la familia, etcétera, 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 se da cuenta de que las conductas que le tratan de imponer en la casa, él las puede cambiar, o en otras palabras, puede manipular un poco a los papás, y no un poco, bastante. Yo conozco casos donde un niño de 5 años mandaba en la casa y era prácticamente a él se le servía primero y después al papá, una cosa así, cambiaron los roles totalmente. Entonces, ¿qué pasa con esos niños? ¿Cómo cambiamos esa conducta? ¿Cómo podemos, con cuál de estas pautas de crianza puedo cambiar? Porque un niño manipulador es complicadísimo y es muy complicado de cambiarle su mentalidad. Y de tratar también. Y de tratar. Amanda Céspedes, una gran doctora y también neurociencia, ella dice que son los verdaderos tiranos. Mandan y no tienen ni idea cómo mandan y por qué tienen tanto poder, pero tienen mucho poder sobre la casa, como tú bien dices. Entonces es importante que nosotros como papás podamos tener esta reflexión sobre ser flexible. Primera cosa, yo como papá, mamá, tengo que ser flexible. ¿Flexible en qué? En horario, en tema. Yo puedo ser flexible, ahí debo tener mi pauta, mi rutina, pero yo puedo flexibilizar algo. No tan rígido, no, esto se hace así y así y así y así. Si yo veo que son las 6 de la tarde y mi hijo está súper entretenido jugando y tengo que llevarlo a bañar, a lo mejor voy a esperar hasta las 6:30, pero igual lo voy a bañar. Pero no es que porque esté jugando no lo voy a hacer, sino voy a flexibilizar un poco en el horario. Lo otro de ser flexible, también tengo que tener normas y valores que yo quiero establecer en mi casa. Un horario. Por ejemplo, a las 4 de la tarde se duerme la siesta, no sé, estoy inventando. Ya, a las 4 todos tenemos que dormir y se duerme. Con un niño pequeño estoy hablando. A las 12 se almuerza. Entonces tú vas haciendo un horario que el niño no tenga tantas ventanas abiertas como lo vimos la semana pasada. Si el niño almuerza un día a las 12, al otro día no duerme siesta, al otro día almuerza a las 4 de la tarde, al otro día vuelve a almorzar a las 12. ¿Cómo lo ordeno? ¿Cómo ordena su vida él? ¿Cómo se programa? En cambio, cuando un niño tiene sumamente claro que a las 9 de la mañana él se levanta, lo visten, puede jugar hasta, no sé, hasta las 12, ve un poquito tele, sale a comprar con la mamá, vuelve, almuerza y duerme, ya él va a tener un horario programado. Si yo como mamá, en mis reglas, en mis normas, decido, yo no quiero que mi hijo, no sé, juegue con el control remoto, pero yo no lo hago ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo. O sea, nunca va a suceder eso. Ahí yo no voy a ser flexible, porque yo no quiero que él lo haga. Entonces, ¿qué pasa? El niño toma el control remoto, yo se lo quito y le cambio el estímulo. Pero no que el martes sí, el miércoles no, el viernes volvemos. O por lo mismo cuando yo le digo, tú estás castigado. ¿Cómo castigo a un niño tan pequeño?
Lo mejor es sentarlo en una silla por un tiempo determinado. No 1 hora, son minutos. Pero yo lo siento, tranquilamente lo siento, veo que no se va a caer, que no sea una silla muy grande, que no se va a golpear, lo siento. Si él se vuelve a parar, lo vuelvo a sentar. Si él se vuelve a parar, lo vuelvo a sentar. Lo ideal es tener un reloj con una campanita. Poner 5 minutos, va a sonar la campana. Y él se va a dar cuenta que cuando suene la campana, el castigo se terminó. Yo como mamá no le puedo decir, nunca más te voy a dejar salir a jugar a la pelota. Porque ese nunca más no va a ser cierto. Claro, eso no Yo va lo voy a existir en realidad. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Por hoy día no vas a salir a jugar a la pelota. Mañana lo haremos. Yo nunca puedo decir en mi casa, o cuando llegue tu papá te voy a acusar. No, llegó el papá, ni se enteró de la situación. Entonces, ya que el papá, que me digan que mi papá me va a castigar, no es verdad. Como No el cuento del existe. lobo. No existe. El papá no se entera. Porque el papá llega cansado, porque justo había tele, la mamá no le contó y al final se olvidaron. Entonces, si mi hijo está jugando, le quito algo, no, porque esto se rompe y lo rompe, yo inmediatamente lo castigo. No espero 3 o 4 horas después, porque el niño ni tenía idea de por qué lo están castigando. Claro. Entonces, hace algo, ahí está su castigo. Y tener una silla de castigo, esta es la silla que nosotros ocupamos para castigar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tú te portas mal, a la silla. Y no va a ser presión psicológica, no le va a afectar. Y un poquito de tiempo te puedes parar y reintegrar al juego, a la actividad que estamos dando. Pero obviamente que yo tengo que tener normas establecidas, porque si no, ¿quién las va a poder cumplir si no están establecidas? Y los papás tienen que haber un mutuo acuerdo, porque yo no puedo decir una cosa, el papá dice otra. Ejemplo, un chiquitito de 3 años está castigado porque le pegó a la hermana y no puede ocupar el celular de la mamá para jugar. Llega el papá, préstame el celular, ahí está. No, los papás tienen que estar obviamente que en complicidad y saber lo que uno dijo y el otro no. No puede ocupar los celulares porque le pegó a la niña. Perfecto. Pero tampoco eso va a ser por todo el día, Claro. porque el niño no va a saber eso. Entonces, por un poco de tiempo sirve mucho el tener el reloj control, porque hace que el niño se dé cuenta que terminó el castigo. Empieza un nuevo periodo. Es como cuando uno le pone tarjeta amarilla o tarjeta roja. Exactamente, o como los rounds en el boxeo. Suena la campana. La campanita y te puedes ir a sentar, o suena la campanita y puedes pararte de nuevo. Entonces es eso, un poco eso. Pero lo principal aquí para todo esto, para las pautas de crianza, como decías tú primero, es tener estas pautas, uno como familia determinada, tal vez a grandes rasgos, no lo va a tener anotado así como un reglamento a seguir. También debe existir la flexibilidad. Y lo otro, estar en un acuerdo total con la pareja, la esposa, el esposo o con quien estén a cargo del cuidado del preescolar, del niño o la niña. Son las principales, las reglas, y las obviamente reglas básicas para entregar mucho amor, porque cuando yo puedo castigar a mi hijo y después decirle que lo amo, que lo quiero, no como una frase sin razón. Después terminar el día y conversar, reflexionar sobre el día a día, que nosotros tenemos poca reflexión, en realidad somos muy poco reflexivos, y decirle, mira, yo te amo, yo te quiero, hoy día pasó tal y tal cosa, no me gusta que tú hagas eso, no me gusta que te comportes así, pero a pesar de todo yo te sigo queriendo. Y nunca condicionar el castigo con el comportamiento. Si tú te portas mal, yo me voy a ir. Si tú no te comes la comida, yo no te voy a querer nunca más. Claro. Entonces ahí son palabras que van cavando en el ser interior del niño, y al final se da cuenta que el amor es súper condicional, que no debiera ser. Y lo otro, tener actividades divertidas con los niños. A los niños les encanta el juego, les encanta jugar, divertirse. No es necesario comprar el último PlayStation para entretenerse. Yo en lo personal me he dado cuenta, a mi hija le compramos bastantes juguetes hasta hace un tiempo atrás. Y la verdad es que el juguete lo toma en el supermercado porque le llama la atención, se va al carro cuando se puede, llega a la casa
el entusiasmo de abrirlo, de sacarlo de la caja y ya quedó tirado ahí y ella prefiere andar corriendo, andar riéndose, agarrar un papel y rayarlo, agarrar una revista y sacarle las hojas, o empezar a tratar de descubrir los animalitos que hay dentro de un cuento, y algunos se saben los nombres, o algunos se sabe cómo le hacen en el caso de la vaca, o del caballo, o de un pato, que ella emula el sonido de los animales, y se entretiene más en eso que en un juguete. Con los juguetes. Y ahí tiene unas cajas de plástico con juguetes que le han regalado, qué sé yo, los padrinos, los abuelos, tíos, familiares, amigos, qué sé yo. Y ahí están y no le toma atención en realidad. Ella es feliz con un papel y un lápiz rayando. Y una pared si fuera necesario. Sería más feliz todavía, pero ahí todavía no hemos llegado a un acuerdo de cómo se va a rayar esa pared para que quede limpia después. Así que por ahora papeles, revistas, lápices. Eso la hace feliz. Sí, y si hay un niño en la casa, un autito, una pelota, una cuerda para saltar, muñecas también, y son cosas simples que uno puede tener, no necesita un baúl lleno de juguetes, porque los niños se entretienen con pequeñas cosas, y en este tiempo que es más de invierno, hay hartas actividades que uno puede hacer en la cocina con ellos, conversar, jugar, hacer pan, no sé, hay tantas cosas que como mamá uno puede hacer para entretenerse con ellos sin necesidad de tener el último juego, tener la tele prendida. Porque tampoco la tele es muy buena cuando van todo el día mirando un ruido y imágenes bastante rápidas. Exactamente. Patricia, lamentablemente ya nos pasamos, de hecho, bastantes minutos en el tiempo que teníamos estipulado para la cápsula, pero estas conversaciones en realidad son muy, muy entretenidas y, bueno, más que entretenidas, nos van enseñando este oficio de ser padres, cuidadores también, abuelos, tíos, hermanos, todos aquellos que tenemos en algún momento la responsabilidad de convivir o compartir con un niño, en este caso un preescolar, y de tener que cuidarlo de alguna u otra forma. Todo esto nos sirve tanto, nos ayuda tanto, que siempre se nos hace corto el tiempo, pero cortísimo. Esto es así, tenemos un tiempo determinado de radio que podemos hacer. Y ya llegamos al final, así que esperemos que la próxima cápsula venga tan entretenida, que seguro que va a ser así, venga tan entretenida como la de hoy. Y seguimos al debe con una presentación en vivo y en directo con otro colega, me dijo. Este mes se va a cumplir un sábado. Que lo hagamos un sábado, que vengan un sábado y podemos ahí conversar un poco más largo, porque podemos ir interactuando con las cosas que tenemos nosotros, y ustedes también ahí de repente ir conversando con el tema, y que no sea una cápsula que inicia y no se puede cortar en el medio y claro, tiene que terminar en cierto tiempo, sino que podemos explayarlo durante todo el programa. Patricia, le agradecemos la visita de nuevo y bueno, la esperamos la próxima semana con otra entretenida cápsula. Así que le dejo el micrófono para que se despida. Bueno, para despedirnos y gracias por las personas que escuchan y que pueden mandar sus comentarios en la página, que estaremos dispuestos a atenderlo.